¿Quieres llevar a cabo la mejor sesión de educación física que hayas dado nunca? Muy buenas, esto es En Movimiento Aprendo, el canal donde llevamos la educación física al siguiente nivel. Mi nombre es Pepe y soy maestro de educación física y hoy vamos a hablar de varios consejos que os quiero transmitir desde mi propia experiencia para llevar a cabo la mejor sesión de educación física que podáis ofrecer a vuestros alumnos. Y es que pues hemos recibido varios comentarios o varias preguntas en relación a la parte más práctica de la educación física, de qué forma podemos abordar ese día a día y poder llevar a cabo pues las sesiones de la mejor forma posible. Es por ello que hemos hecho un post en nuestro Instagram que te dejaré por aquí abajo en la descripción por si quieres suscribirte a esta red social en la que pues, subimos contenido todas las semanas de la educación física súper actualizado y realmente con aplicaciones prácticas y directas en nuestras sesiones, como es el caso del vídeo de hoy, que vamos a hablar de consejos que os ofrezco yo para llevar a cabo una buena sesión y los vamos a dividir en 3 momentos. Consejos para antes de llevar a cabo la sesión, es decir, para esa preparación, consejos para durante la sesión de educación física y consejos para después, una vez terminemos nuestra sesión. Así que vamos allá. Lo primero que vamos a hablar, como os he dicho, es esta parte previa, esa parte de antes de llevar a cabo nuestra sesión con los alumnos, debemos hacer una fase de preparación de lo que viene a ser pues esta sesión. Entonces, el primer consejo que me gustaría daros es que debemos contextualizar esta sesión o esta situación de aprendizaje dependiendo del momento de la unidad didáctica en el que nos encontremos. Esta sesión irá dentro de una unidad didáctica con otras sesiones más, porque no es lo mismo si es la primera sesión de la unidad didáctica, llevará una preparación de motivación inicial, de presentación de los contenidos, no es lo mismo que si es una sesión intermedia de la unidad didáctica, que los alumnos ya tienen pues, unos conocimientos previos y unos objetivos a alcanzar al final de la unidad didáctica, como si es la sesión final o de las últimas sesiones de la unidad didáctica, en las cuales los alumnos ya deben de haber adquirido unos conocimientos, tanto cognitivos como procedimentales como actitudinales, y los van a tener que aplicar de la mejor forma posible para poder hacer esta evaluación competencial que, como bien nos marca la LOMLOE, se puede realizar a través de situaciones de aprendizaje lo más reales posibles al contexto del propio alumno. Entonces tenemos este primer consejo que consiste en contextualizar la sesión o la situación de aprendizaje dentro de una unidad didáctica que se engloba dentro de una programación didáctica. Lo mismo ocurre con las unidades didácticas. No es lo mismo que sea la primera del curso, en la cual deberá ser más de juegos de conocimiento, juegos introductorios para que los alumnos se conozcan entre ellos, para dar esa bienvenida al nuevo curso, como a lo mejor unidades didácticas un poco más avanzadas, ya a lo mejor más predeportivas o con algún contenido un poco más específico, o las unidades didácticas del final de curso, que suelen ser un poco más distendidas, más de juegos al aire libre, etcétera. Entonces, lo primero, contextualizar esta sesión. Después también tenemos determinar los objetivos didácticos de esta propia sesión o los indicadores del logro que vamos a evaluar, que yo desde mi propia experiencia os recomiendo que no sean más de 2 o 3, porque al final si no, pues vamos a tener un montón de propuestas, un montón de objetivos que después realmente no vamos a ser capaces de controlar, ni que se aplican ni que somos capaces de evaluar nosotros. Entonces, determinar objetivos didácticos o indicadores del logro un máximo de 2 o de 3. El tercer consejo para esta fase de preparación, es pensar en los juegos. Obviamente, cuando estamos elaborando nuestra programación didáctica, cuando estamos desarrollando nuestras unidades, lo más importante van a ser al final los juegos que se van a llevar a cabo en el aula de educación física, ya sea en el patio, ya sea en un aula específica, en el gimnasio, en la calle, etc. Entonces, estos juegos los tendremos en cuenta pues haciendo referencia a esta unidad didáctica, a la temática de la unidad didáctica, pero también a los objetivos que queremos conseguir, al tipo de alumnado que tenemos. No es lo mismo alumnos más pequeños que alumnos más grandes, no es lo mismo alumnos con un buen desempeño motriz que alumnos que tengan un poco más de dificultad a la hora de realizar las actividades prácticas y físicas. Y también deberemos de tener en cuenta el tiempo real de la sesión, también dependiendo del grupo de alumnado, porque habrá algunos que vayas a recogerlos, bajen correctamente o acudan correctamente, te dejen explicar y después tengas un
buen tiempo de compromiso motor, un amplio tiempo de disfrute y de práctica de la actividad física. Sin embargo, habrá otros grupos en los que el tiempo real de actividad física esté más reducido. Entonces, debes de pensar los juegos y adaptarlos según estas demandas de tiempo. Y el último consejo para antes de llevar a cabo esta sesión es preparar los materiales. Es imprescindible tener por lo menos en la mente los materiales que vamos a utilizar en nuestra sesión y a poder ser tenerlos preparados para antes de que recojas a los niños, de modo que cuando expliques el juego no se pierda más tiempo yendo a buscarlos y directamente se pasen a llevar a cabo las diferentes actividades. Los materiales también te recomiendo desde mi propia experiencia que sean el mínimo de materiales posibles y que se vayan reciclando y utilizando entre las diferentes actividades. Este es un error muy común, sobre todo de los docentes que comienzan a dar educación física a la hora de plantear las actividades. También me ocurría a mí, y es que preparamos un montón de juegos súper divertidos, juegos súper complicados con un montón de materiales y materiales muy específicos para un juego muy concreto. Sin embargo, después a la hora de la práctica, tanto a la hora de traerlos como de llevar a cabo la actividad como de recogerlos, es mucho más complicado. Sin embargo, podemos proponer actividades complejas con una dificultad progresiva, sin embargo, con el mínimo material posible. Este es uno de los errores. Dejaré por aquí arriba un vídeo en el cual explicamos los 10 errores más comunes a la hora de llevar a cabo nuestras sesiones de educación física. Pasamos a la fase del durante. No sin antes decirte que si te está gustando este contenido, si te está pareciendo útil, te suscribas a nuestro canal y nos dejes algún comentario con algún consejo que quieras recomendar a la gente que esté viendo este vídeo para antes de llevar a cabo esta sesión de educación física. Entonces, tenemos el durante, la puesta en práctica, es decir, todo esto que hemos preparado vamos a llevarlo a nuestro aula. El primer consejo de todos os diría que es saludar a todos los alumnos y mostrar una actitud positiva. Esto es fundamental, sobre todo saludar a los alumnos, preguntarles qué tal están, cómo les ha ido en casa, cómo ha ido el fin de semana, preguntarles también por sus situaciones personales. A lo mejor algún niño ha tenido algún partido o tiene algún entrenamiento por la tarde, pues empatizar un poco con ellos y demostrar esa cercanía y esa confianza que al final va a hacer que el ambiente, el clima del aula sea distendido y al final cuando propongamos actividades se lleven a cabo mucho mejor. Segundo consejo es explicaciones claras, cortas y visuales. Es decir, nuestras explicaciones de los diferentes juegos deben de ser lo más cortas y claras y concisas posible y a poder ser acompañar nuestras explicaciones con los diferentes gestos que van a tener que realizar los alumnos, o si existen un juego con diferentes materiales, utilizarlos y poner algún ejemplo. Incluso utilizar pues, a diferentes alumnos para que lleven a cabo un ejemplo y que los demás se fijen en cómo vamos a desarrollar esa actividad. Después, muy importante, controlar el tiempo de la sesión. Fundamental también para aquellos maestros que seáis más experimentados, ya simplemente viendo la posición del sol, podéis ser capaces de controlar qué hora es y cuánto queda de la sesión. Sin embargo, si eres principiante, sobre todo, la temporalización es muy, muy importante, porque a la que te das cuenta, te pueden pasar dos cosas. Una, o que se terminen todos los juegos y aún te quede gran parte de la sesión por cubrir, o todo lo contrario, que estés en el primero o en el segundo juego y se te termine la sesión y tengas que dejar el resto de juegos para otro día y terminas la sesión de una forma muy brusca, sin vuelta a la calma, y pues esto sería uno de los errores que os había dejado por ahí encima en otro vídeo. Entonces, controlar muy bien el tiempo de la sesión para cuadrar los diferentes juegos en el tiempo estipulado. Otro consejo sería adaptar la dificultad o el tiempo de juego según su desarrollo. Es decir, a medida que vamos desarrollando los diferentes juegos, tú vas viendo si nos hemos excedido en la dificultad, si hay varios alumnos que no han entendido o no han comprendido el juego y que tienen pues, un rendimiento motor menor. Entonces vamos a tener que ir adaptando, improvisando un poco dentro de nuestra programación para ir adaptando estos propios juegos según la dificultad y según la comprensión de nuestros alumnos. Y esto se puede hacer durante la práctica. Y lo mismo, si el juego pues, ha gustado mucho, podemos añadir diferentes variantes, cada vez añadiendo un poquito más de dificultad para que, pues, ya que hemos creado esta dinámica de juego y hemos conseguido la máxima participación, pues prolongar el tiempo para maximizar nuestro compromiso motor. Que es, pues, básicamente el último consejo que te quería dar para esta puesta en práctica, que es eso, simplemente maximizar el tiempo de compromiso motor.
El área de educación física es la única o de las únicas que permiten ese movimiento libre, esta expresión a través de la actividad física. Entonces, maximizar el tiempo de compromiso motor, que es lo mismo a decir el tiempo en el que los alumnos están moviéndose, están haciendo ejercicio, están realizando cualquier tipo de actividad que implique moverse, pues cuanto más maximicemos, más beneficios obtendremos a nivel físico de la práctica de actividad física. Y ya para terminar, tenemos la última fase, la fase del después. Una vez terminemos la sesión de educación física, esa parte de feedback en la que os voy a dar 3 consejos. El primero de todos es reflexionar con los alumnos. Terminamos la sesión, hacemos un ejercicio de vuelta a la calma y antes de irnos podemos hablar con los alumnos mientras recogemos el material durante 2, 3, 5 minutos o incluso una vez los alumnos realizan la higiene corporal, la higiene personal, pues mientras se ponen en la fila, mientras se ordenan para volver al aula, puedes hablar con ellos y reflexionar para saber cuáles han sido sus impresiones y sus intereses, si les ha gustado la sesión y qué puedes mejorar. Después también, otro consejo sería, una vez hemos cerrado todo, reflexionar tú mismo, o sea, es decir, el maestro de educación física debe reflexionar sobre el desarrollo de la sesión, cuáles han sido los puntos fuertes, cuáles han sido los puntos débiles y qué es aquello que podemos mejorar. Esto es lo que se conoce como metacognición, que es aquello que ha funcionado muy bien en nuestra sesión y que podemos repetir en las siguientes, que es aquello que ha salido fatal y que podemos o suprimir o modificar un poco y que es aquello que podemos, como hemos dicho, mejorar. Y ya nos quedaría la última parte de todas, es con estas reflexiones, tanto las de los alumnos como las nuestras propias, el último consejo sería adaptar y ajustar nuestra propia sesión para la siguiente vez que la pongamos en práctica o para la siguiente sesión, pues que sea lo más correcta posible y de esta forma vamos a ir poco a poco mejorando nuestra práctica diaria. Muchísimas gracias por todo, espero que os hayan gustado estos consejos prácticos y que me dejéis en los comentarios si tenéis algún otro consejo para tanto antes de llevar a cabo nuestras sesiones de educación física como durante como para después. Yo creo que hemos tocado muchos de ellos, pero si se os ocurre alguno más, no dudéis en dejarlos en los comentarios. Ya sabéis que si queréis llevar la educación física al siguiente nivel, podéis suscribiros por aquí y como os he dicho, no os perdáis este vídeo porque os va a ser muy interesante. Muchísimas gracias por todo. Adiós.